todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Qatar y más concretamente en Doha, una ciudad que por lo que hemos visto hasta este momento nos ha gustado mucho. Así que creo que el vídeo va a ser muy bien y no podéis perderlo. Quedaros que empezamos. Adelante el vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Qatar está ubicado en el oeste de Asia y su capital es Doha. Cuenta con varias islas artificiales como Per Qatar, que vemos aquí abajo. El aeropuerto de Doha es un importante punto para hacer conexiones a todo el mundo. Si vas a hacer una conexión vía Doha, puedes hacer clic en el enlace que te pongo aquí arriba sobre cómo hacer tránsito en este aeropuerto. En el aeropuerto cogimos un taxi para ir a nuestro hotel situado en West Bay. Es una pasada ese edificio, ¿eh? Este es el Waldorf Astoria. Y detrás está el nuestro, que es el Best Plaza West Bay. Este es el nuestro. Como veis, el hall de entrada es espectacular, con ascensor panorámico. Y ahora para llamar al ascensor hay que pasar la tarjeta de la habitación por aquí y poner el piso al que quieres ir. Y te dice que vayas al ascensor D, que es este aquí. Y aquí no hay que darle a ningún piso porque ya va a ir a la planta 6. Entramos en la habitación, lo primero que vemos es una parte que es vestidor con espacio para dejar las maletas y un armario muy amplio. Aquí está la caja fuerte y mirad, hay un Corán y una mantita, pues debe ser para ponerla en el suelo y orar. Aquí el baño, súper amplio. Ducha, bañera, y en la ducha y en la bañera pues tenemos gel, champú y acondicionador. Y ahora vamos a ver la habitación, que es súper amplia. Fijaos, la cama es enorme, un ventanal con unas vistas espectaculares, la tele, la mesita de escritorio y aquí botellitas de agua y para que te sientes a contemplar la vista. Vamos a ver. Pues la vista espectacular de los rascacielos. Y ahora salimos para ir a uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, el City Center Doha Mall, que está enfrente del hotel. Ahora podemos ver la vista de día. Y salimos para conocer lo más importante de la ciudad, para lo que hemos contratado un coche con conductor por 3 horas. De camino a nuestra primera visita pasamos por el Parlamento. Los que veis en camello son los diputados, según nos dijo el conductor. Muy curioso. Empezamos nuestra visita a Qatar por el Museo Nacional, que es este edificio súper original que tenemos delante. Vamos a entrar. Es obra del arquitecto francés Jean Nouvel y se inauguró en 2019. ¡Ah, qué pasada! ¡Qué bonito!, ¿eh? Está diseñado para simular una rosa del desierto, formación natural que se encuentra en el desierto de Qatar. Cuenta con exposiciones permanentes sobre la historia de Qatar, con piezas de arqueología, objetos históricos y obras de arte,
y también alberga exposiciones temporales. No vamos a entrar porque tenemos poco tiempo para ver la ciudad, es una pena. Mirad, es súper original. Bueno, pues desde aquí arriba se ve toda la Corniche, el mar y nuestro barco ahí al fondo. Porque todavía no os he dicho que hemos venido a Qatar a hacer un crucero. Y ahora por la Corniche, que es digamos el paseo marítimo, nos dirigimos al Museo de Arte Islámico. Un edificio muy bonito que hay en Doha, algo emblemático, es el Museo de Arte Islámico que vemos aquí. Desde el Museo de Arte Islámico se tiene toda esta panorámica que es preciosa. El museo alberga, entre otras cosas, el Corán azul, un Corán del siglo IX escrito en pergamino teñido de azul con letras doradas, la alfombra de Ardabil, una alfombra persa del siglo XVI y un astrolabio del siglo X. Continuamos por la Corniche, enfrente el Skyline, donde podemos ver algunos de los edificios más emblemáticos de Doha, como Doha Tower o Burj Doha, Tornado Tower, Burj Al Manab y el World Trade Center. El edificio que vemos en la esquina de la derecha con forma de pirámide es el Hotel Sheraton. La Corniche, que es todo este paseo junto al mar, se puede recorrer con estos patines que tenemos aquí, con bicicletas, y también puedes dar un paseíto en estos botes tradicionales. Justo enfrente tenemos West Bay, es el distrito financiero. O sea que por la Corniche, por este paseo, podemos ir desde el Museo Islámico hasta West Bay paseando. Mirad las farolas que chulas, con forma de palmeras. Pasando por delante de la escultura de la famosa tetera o dala del Hotel Sheraton, de la mano gigante, de edificios tan emblemáticos como estas torres que tienen la bola en el centro, esa parada de autobús tan curiosa, llegamos al Katara Cultural Village. El nombre de Katara viene de la antigua denominación de Qatar. Se inauguró en 2010 y es un destino cultural muy importante de la ciudad. Enfrente las galerías Lafayette, y este edificio de la izquierda es el Museo Oli Oli para niños. Esta es la calle 21 High Street, una calle con tiendas lujosas, restaurantes y cafeterías. Además, en Katara podemos encontrar galerías de arte, el Teatro de la Ópera, un planetario, y un impresionante anfiteatro con capacidad para 5.000 personas que combina elementos islámicos y griegos. Las fuentes, qué chulas, los chorros. Aquí abajo la playa de Katara. Y dos mezquitas como esta que es la mezquita de oro. Y ahora vamos a ver Pearl Qatar o la perla de Qatar, una isla artificial como os dije al principio y uno de los destinos más exclusivos del país. Qatar tiene una de las economías más ricas del mundo, basada principalmente en la explotación de sus vastos recursos de gas natural y petróleo.
Gracias al Mundial de Fútbol de 2022 y al gran número de inmigrantes, alrededor del 77% de la población, Qatar se abrió más al mundo y creció tanto en instalaciones deportivas como hoteleras y de ocio. La isla cuenta con un puerto deportivo tipo mediterráneo, viviendas de lujo, restaurantes y tiendas de alta gama, y hoteles lujosos como este, el St. Regis. Esto es una pasada, es preciosa esta zona de Pearl, Qatar. Y ahora llegamos a Qanat Quartier, un barrio residencial ubicado también en Pearl, Qatar, que es conocido por sus canales que se pueden recorrer en góndola o taxi acuático y edificios de colores que recuerdan a la ciudad italiana de Venecia. Es un lugar tranquilo y relajante, perfecto para pasear y disfrutar de las vistas. En Doha hay un centro comercial que se llama Vilayo Mall, que también cuenta con un canal interior y góndolas. Ahí tenemos el famoso edificio Crescent. Lo llaman así por parecerse a una luna creciente. Este es el edificio casi más icónico. Ahora vamos a ir a verlo de cerca. Pero su verdadero nombre es Qatar Towers y alberga dos hoteles. El Fairmont, que es de 5 estrellas, y el Raffles, que es de 6 estrellas. Desde luego es impresionante. El diseño se inspira en elementos de la cultura catarí, como las espadas tradicionales que se cruzan en el emblema nacional. Toda esta zona se llama Lusail. La ciudad cuenta con zonas residenciales de lujo, distritos comerciales y de negocios, estadios para eventos deportivos, así como áreas de ocio y entretenimiento, y ha sido diseñada para ser energéticamente eficiente y reducir su huella de carbono. Este es el restaurante Viva la Vida. Ahora vamos a entrar en Al-Maha Island, que es otra isla artificial creada como un lugar de entretenimiento y ocio. La noria tiene 53 metros de altura y 36 cabinas cerradas. Este es el Place Vendôme, un impresionante centro comercial con tiendas y entretenimiento de lujo. Ahora nos dirigimos a la zona antigua de Doha, donde ya dejamos el coche y lo recorremos por nuestra cuenta. Ya hemos venido a Souk Waqif, la parte más antigua de Doha, y es un mercado donde se pueden encontrar artesanía, especias, ropa típica, un poco de todo. Así que vamos a dar una vueltecita por aquí. El nombre Souk Waqif significa mercado de pie en árabe, probablemente porque los vendedores solían exhibir sus productos en el suelo. Tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando era un punto de encuentro para comerciantes beduinos y locales que intercambiaban ganado y productos. Se caracteriza por su arquitectura tradicional catarí, con edificios de adobe, patios interiores y callejuelas estrechas. El diseño del mercado evoca el ambiente de un antiguo zoco árabe. Aquí venden hasta burkas. Mirad, mirad. Esta escultura de un dedo de bronce se llama Le Pouce, el pulgar, y es de 2019. Es muy famosa aquí y contrasta con la arquitectura tradicional y el ambiente histórico de Souk Waqif. Vamos a comer en este restaurante, a ver qué tal está. Eso que hemos pedido se llama kaak, de pavo y queso. Vamos a ver qué tal está. Por dentro lleva unas verduritas y el queso y el pavo. Vamos a ver qué tal. Pues está buenísimo, no lo podéis imaginar. Cremoso y súper rico. Buenísimo. Y ahora de segundo tenemos unos camarones a la parrilla y un stick de pollo con moscas alrededor, eso sí. Voy a hacer el baño de las mujeres, ¿eh? Aquí para fumar sisa. Qué chulo. Ahora en esta parte del zoco están las especias. Eso es camomila. Aquí las flores, tenemos camomila, lavanda. Y huele, que no os podéis imaginar lo bien que huele.
Y aquí ya algo más picantillo. Pimienta, guindilla, cacahuetes, pipas. Bueno, este sitio es inmenso, inmenso, inmenso. Bird Market, mercado de pájaros, vamos a ver. Y aquí mirad, gallinas, qué bueno, palomas. Aquí para poner el nido, casitas y pollitos. Periquitos, qué bonitos, mirad. ¡Hala, los loros! Pobrecitos aquí encerrados, ¿eh? Qué bonitos, son preciosos. Oh, mira qué bonitos. Y por una de las puertas salimos a esta gran explanada y enfrente tenemos la mezquita de Fanar o mezquita en espiral, que fue construida en 2008 y además también alberga el Centro Cultural Islámico. Aquí es donde más estamos viendo mujeres con burka, pero mira, le puedes encontrar hasta su parte práctica. No te manchas, si hace viento y polvareda pues no te da. O sea que quizá el origen esté en ese sentido, Aquí hay caballitos. Anda, y ahí delante estoy viendo un camello. Mira, si quieres dar una vueltecita en camello, aquí está disponible. ¡Qué granadas tan enormes! En la explanada oeste también hay otro camello y ponis. Nos gusta mucho este zoco porque es muy auténtico, no es un zoco para turistas ni nada de eso, es muy auténtico. Pero allí detrás ya se está poniendo el sol, es que vamos a pasar el día rápido. Y desde el souk o zoco despedimos nuestro vídeo por Doha, una ciudad que nos ha encantado. La verdad es que no teníamos muchas expectativas y nos ha sorprendido muy gratamente. Así que espero que a vosotros también os haya gustado y si es así, por favor darle un like, dejarnos vuestro comentario, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y pasarle el vídeo a vuestros amigos viajeros. Pues nada más, hasta el próximo viaje. Y dejando atrás el impresionante skyline de Doha, zarpamos en un crucero por el Golfo Pérsico, pero eso ya será otro vídeo. Tenéis información más detallada en mi blog www.losviajesdegema.com. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.